Bueno, vamos a comenzar esta charla, pero vamos a comenzarla de una manera distinta. Póngase de pie. Al ponerse de pie se están quitando todos esos trastos que tienen encima, ¿no? Ahora levantamos los brazos. Eso, buena fuerza hacia arriba, hacia arriba. Los colocamos atrás. Aquí, aquí. Luego a ver si alcanzan. La otra. Nos estamos desperezando un poco. A ver cuántos desde ahí donde están logran llegar al piso con sus manos. Muy bien. Ahora que ya nos desperezamos un poco, o sea que estiramos el cuerpo, ahora sí tomemos asiento. Allá en la sede es igual, ya debieron haberse estirado, entonces ya podemos tomar asiento. ¿Cuál es la idea? Normalmente uno llega a estas instancias, si tuvo clase de 7, durmió la clase de 7. Entonces llega esta con algo de sueño todavía. Y como está haciendo frío, pues empieza uno a encogerse mucho más. Pero resulta que los músculos necesitan estar algo calientes. Bueno, yo voy a empezar la charla y me voy a ir bien lejos. Me voy a ir hasta el siglo XII. Pero la pregunta inicial, como ustedes todos vieron Historia Universal, entonces a través de la Historia Universal conocen la Historia Universal. ¿Qué pasó en el siglo X? ¿Cómo se llamaba el siglo X? ¿Cómo le llamaban al siglo X? Al siglo X, para ponerlos a tono, el color era algo así tenue, así oscuro. Entonces el siglo X lo llamaban el siglo del oscurantismo. ¿Sí o no? Bien, ¿por qué lo llamaban así? Porque quienes mandaban en ese momento, los señores feudales que mandaban en ese momento, ordenaron guardar el conocimiento en anaqueles. Y ese conocimiento fue a parar a los conventos y a las cofradías, o sea, donde es custodiado por los curas. Porque el que supiera algo estaba casado con el demonio. Entonces, era oscuro porque no había claridad para nada, toda la gente era absolutamente ignorante, incluyendo los reyes, bastante ignorantes, bastante. ¿Qué pasa al terminar el siglo X? ¿Qué pasa? ¿A quién se le ocurre qué pasa al terminar el siglo X? Vamos a pasar al XI, entonces, ¿qué pasa al terminar el siglo X? Mucha historia universal y poco. No pasa
nada. No pasa nada. ¿Qué pasó en el 31 de diciembre de 1999 para llegar al 1 de enero del 2000? No pasó nada. Nada. Ahí están ustedes, véanlos. La mayoría de ustedes nacieron después del 2000 o antecitos del 2000. Entonces no pasó nada. ¿Qué quiero significar con eso? Que la humanidad encuentra puntos donde cree que va a destruirse totalmente. La Apocalipsis. A la gente en el siglo X le decían, cuando termine este siglo se acaba el mundo. Se acaba el mundo. A la gente en el año 99 le dijeron, cuando termine este siglo se acaba el mundo. Y hubo religiones enteras que juraron que se acababa el mundo y después les tocó quedarse callados, porque no se acabó el mundo. Pero ese anterior hace que la gente, como no ve esperanza, como no ve claridad, sencillamente no le importa nada. No quiere aprender, no quiere comer, no quiere hacer nada. Entonces la gente un poco anterior a terminarse el siglo X no hacía nada. Estaba viviendo. Esperaba lo peor. Pero como no pasó nada, entonces llegó una época que se llamó, muy importante, después del siglo X, comenzando con el siglo XI, llegó una época que se llamó, ¿cómo? Renacimiento. El renacimiento. Como no pasó nada, como no se murió nadie, entonces vamos a renacer. En ese renacimiento, que más o menos funcionó los 2 primeros siglos, en que la gente empezó como a recuperarse, como les decía, hasta ese momento el conocimiento estaba oculto, estaba en los conventos. Entonces, en ese renacimiento, en el siglo XII, algunos muchachos de la época se revolvieron, armaron un alboroto bien grande y fueron donde los curas y les dijeron, oiga, ¿por qué no nos enseña? Y en otro lado, los curas, hastiados de tener todo ese conocimiento guardado ahí, salieron a buscar muchachos para enseñarles. Entonces en Bolonia apareció ese primer movimiento de estudiantes que pidieron que se les enseñara todo aquello que estaba guardado en los anaqueles. Esa fue la primera institución universitaria en el mundo occidental, Bolonia. La segunda, de la que les estoy hablando, de los profesores que buscaron estudiantes, encontramos como ejemplo la Universidad de París, que es una de las más antiguas, y posteriormente Oxford y Cambridge. Hoy todavía Oxford y Cambridge son ciudades universitarias. Bolonia, una ciudad muy grande, hace poco se celebró en Bolonia el nacimiento de esa primera universidad. Es digamos, la insignia de la universidad occidental, que se dedicó específicamente a todo lo que tenía que ver con el derecho, partiendo del derecho romano, el estudio del derecho romano. Y la Universidad de París se dedicó más al estudio de la filosofía. Con ellas, posteriormente, vinieron universidades como Salerno y Montpellier en Francia, y posteriormente Coimbra y Palencia en Portugal. La Universidad de Salerno, para los estudiantes de medicina, en la Universidad de Salerno se creó la primera facultad de medicina en el mundo occidental.
en Salerno. Y la nuestra, la primera que se creó en habla castellana, fue la Universidad de Salamanca. Hoy es nuestra insignia Universidad de Salamanca, ubicada en la zona castellana de España. Bien, con esas universidades con que nació en Europa, al nacer estas nuevas descubrimientos, yo diría invasiones que hicieron los españoles y los europeos para acá, no descubrimientos sino invasiones, nos invadieron. ¿Qué nos descubrieron? Nada. Aquí había quién. En esa invasión trajeron también las instituciones. ¿Y a quién se acuerda cuál fue la primera institución que se creó en el nuevo Reino de Granada? ¿Nadie? Les voy a dar una señal. Está ubicada en la Plaza de Bolívar. Acuérdense que aquí no se llamaba Colombia, sino el nuevo reino, el reino de Nueva Granada. ¿Se acuerdan? Y esta ciudad era Santa Fe. ¿Y cuál fue la primera institución que se creó? El Colegio Mayor de San Bartolomé. Que está ubicado en la esquina sur oriental de la Plaza de Bolívar. Después de ella se creó el Colegio Mayor del Rosario y la tercera creada inicialmente fue la Universidad de Santo Tomás, que también era un colegio mayor. Los tres primeros representantes, el Colegio Mayor de San Bartolomé, de origen jesuita, la Universidad de Santo Tomás, de origen dominico, y el Colegio Mayor del Rosario, de origen eclesiástico, del clero central, digamos así. Bien, así nació la universidad en estas tierras. La primera universidad que se fundó realmente en las colonias españolas fue la Universidad de Santo Domingo, la primera. Y luego encontramos universidades tan importantes como la de San Marcos en Lima, que todavía subsiste la de San Marcos, hoy es una universidad nacional, y posteriormente nacen las universidades creadas por el Estado, y una de las más grandes se crea en México, la Universidad Autónoma de México. La Universidad Nacional en Colombia nace en el siglo XIX. Es una universidad relativamente reciente con respecto a estas historias, en el siglo XIX. De resto, siempre la gente fue formada por comunidades religiosas. Si yo les pregunto dónde estudió el sabio Caldas, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan dónde estudió el sabio Caldas? Pues en San Bartolomé, en el colegio de San Bartolomé. Bueno, ok, vamos a dar un brinco, porque es que lo que me parece importante de haber hablado de esa historia, para que no lo tengan muy en cuenta, es que la universidad en el mundo occidental nació bien motivada por estudiantes que pidieron a profesores que les enseñaran, o bien profesores que salieron con el conocimiento a buscar estudiantes para que les enseñaran. Eso es lo clave de este recuento histórico que estoy haciendo tan lejano. Hay un punto coyuntural bien importante, y yo lo he plasmado ahí, donde dice Córdoba 1918.
¿Qué pasó? Estamos hablando de Córdoba, Argentina. En la ciudad de Córdoba, la Universidad de Córdoba, Argentina, a principios del siglo XX, se creó el primer movimiento de estudiantes en el mundo occidental. El primer movimiento. Fíjense cuántos siglos pasaron para que por fin se generara el primer movimiento. Lo tengo ahí en mención porque el año entrante se cumplen los 100 años de ese primer movimiento. Y se va a hacer una gran celebración en Córdoba con la Conferencia Regional de Educación Superior. Eso marcó la pauta para todo el mundo occidental, ese movimiento, porque se generó un programa en el cual los estudiantes exigían su participación en todas las cuestiones de la universidad. O sea, se hacían sentir como estamento dentro de la universidad y por eso fue importante. Eso fue repercutiendo a través del tiempo y en el año 64, a propósito de la guerra del Vietnam, que acabó con 3 generaciones en Norteamérica, me imagino que conocen la historia de la guerra del Vietnam, ¿o no? Se la conocen bien, me la pueden narrar aquí sin ningún problema. ¿Se acuerdan quiénes fueron los que iniciaron la guerra del Vietnam? ¿Quiénes? ¿Qué tal que yo hiciera un quiz de historia ahorita? ¿Cómo quedarían? Los primeros que iniciaron eso fueron los franceses, porque eran colonias francesas. Y entonces, al buscar la liberación los franceses, empezó la guerra, pero como tenemos un personaje en el mundo que se llama el gendarme del mundo, que son los gringos, entonces sacaron a los franceses y se quedaron ellos metidos en la guerra. Una guerra que sacrificó 3 generaciones, una guerra supremamente cruel. Por eso, como los muchachos veían que estaban llevándoselos para la guerra y estaban sacrificando sus generaciones, se generó un movimiento muy fuerte en Berkeley. Fue el primer gran movimiento coyuntural estudiantil en los Estados Unidos. Digo coyuntural, ¿por qué? Porque había varias cosas. Primero, la guerra del Vietnam. En segundo lugar, estaba todo el movimiento de cambio cultural fuerte con el paso que se dio de la música tradicional a la nueva música, a lo que se llamó la nueva ola. Y en tercer lugar, todo ese movimiento de la guerra generó un movimiento que se llamó de paz y amor. De paz y amor. Que motivó en los años 60 lo que se conoció como el movimiento de los hippies. Entonces, los años 60 fueron muy importantes y muy convulsionados, y Berkeley abanderó todo ese movimiento estudiantil. Vino después la muerte, la muerte de quién estuvo por ahí. No le digo que la historia está como mal. Se llamaba el señor Martin, que fue asesinado. Mataron un presidente, ¿cuál? Kennedy. O sea, el mundo gringo estaba demasiado convulsionado en esos momentos. La exigencia de Berkeley, porque cambiaran las cosas y porque no mandaran más estudiantes a la guerra, inclusive causó muertes, porque las manifestaciones mataron estudiantes. Eso fue generando una revolución que a partir de ahí se fue generando alrededor del mundo en contra de la guerra y en contra de cómo se estaba manejando la educación en el mundo, y terminó en una gran manifestación de los estudiantes y los intelectuales que se llamó la manifestación de primavera del 68 en París, al que se le llamó la revolución educativa del año 68. A partir del año 68, la institución universitaria en el mundo se partió en dos y comenzó una nueva era de institución, que es la que conocemos como se está desarrollando contemporáneamente. Hasta ahí, la participación de los estudiantes era mínima y la participación de los profesores. Entonces, se rompe todo ese esquema y entra un proceso completamente diferente.
¿Cómo llega aquí? Aquí llega a los años 70, aquí más o menos en el año 71 sentimos la influencia del 68 y empiezan las grandes revoluciones también en Colombia a comienzos de los 70. La primera gran manifestación fue en la Universidad del Valle en contra de la ayuda norteamericana, de la invasión norteamericana dentro de la universidad, y eso costó unos cuantos muertos. Ahí empezó todo el movimiento estudiantil, que se generó a comienzos de los años 70, y en el año 72 se elevó a un gran manifiesto que se llamó el Manifiesto de los Estudiantes Colombianos, que conllevó a la organización que hoy tienen las universidades del Estado, con la participación de los profesores y los estudiantes en los organismos de dirección. Por eso fue tan importante ese movimiento también en Colombia. Fíjense que ahí hay una coyuntura muy grande de desarrollo de la universidad contemporánea. Pero paralelamente a eso suceden otras cosas. Hasta ese momento la educación en Colombia era muy escasa. Y había muchísima gente que no tenía educación secundaria, sobre todo. En el año 68 el gobierno toma una decisión drástica y modifica su sistema y cambia de un sistema en el que estudiábamos mañana y tarde, como han pretendido ahora, como se está pretendiendo hacer ahora, mañana y tarde, y dividen el día en jornadas, en 3 jornadas. De pronto a algunos de ustedes les tocó estudiar en jornadas, mañana, tarde o noche. Eso se dividió en el año 68. ¿Cuál era el propósito? Que con la misma infraestructura se pudiera triplicar los cupos, para que entonces se ampliara la cobertura y la gente pudiera acceder más a la educación. Esa decisión que se tomó, que fue muy fuerte en un gobierno bastante fuerte también, que fue el gobierno de Carlos Llera Restrepo, conllevó entonces a un problema posterior. Empezaron a egresar bachilleres, y ¿a dónde iban a estudiar? Si las universidades que habían eran escasas, eran pocas. Entonces fíjese, ahí hay una segunda coyuntura en la cual motiva la creación de esta universidad y de otras más. El cambio que se hizo en el país, la revolución educativa que venía moviéndose en el mundo, conllevó a que se necesitaba abrir instituciones para atender y ampliar la cobertura que era mínima en Colombia. O sea, estudiar en la Universidad Nacional la Universidad Nacional tenía 15.000 cupos y era la más grande. Como no había cupos suficientes, entonces a comienzos de los años 70 nacen varias instituciones en el país. En Bogotá se crean 3 hijas de la Universidad Nacional. 3. La universidad que se llamó Escuela Nacional de Medicina, que hoy se llama Universidad del Bosque, nació de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. La Escuela de Ingenieros, que hoy se llama Escuela de Ingeniería Julio Garavito, que nació de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Nacional, y esta, que se llamó Universidad Independiente de Colombia Antonio Nariño, que nació de la Facultad de Ciencias y Matemáticas de la Universidad Nacional. ¿Qué quiero decir con eso? Que quienes fundamos esta institución somos la gran mayoría matemáticos o de origen de áreas de la ciencia. Digo los que fundamos porque yo soy fundador de esta institución. Lo que pasa es que yo era el fundador más jovencito de todos, entonces por eso todavía guardo juventud acumulada. Bien. 3 factores entonces, fíjese, esta es una institución, éramos todos profesores de matemáticas y de ciencias la mayoría, creamos esta institución. Esta institución la creamos profesores llamando estudiantes, como fue el origen de la universidad en el mundo, profesores que llamaron estudiantes. Esta universidad se creó en un momento coyuntural en el país en que se necesitaban instituciones para atender
la amplia población que estaba egresando de los colegios y que no tenía dónde estudiar. Y un tercer factor importante en esta, no en las demás, no en las otras dos, en esta, es que tomamos la decisión de abrir esta universidad en el sur de Bogotá, donde pues sigue siendo así. Es más, la mayoría de la población en Bogotá vive en el sur. En su momento, el sur tenía más o menos 1 millón de habitantes y no había ninguna institución universitaria. Entonces, por eso tomamos la decisión de hacerlo en el sur de Bogotá. ¿Cambió o no cambió? Bien, nacemos entonces en el año 1976. El 7 de marzo del 76 nos fundamos la institución y tomamos la decisión firme de hacer un buen trabajo y ampliar la cobertura en el sur de Bogotá. Nos gastamos más o menos más de un año en todo el papeleo que tiene este país para poder legalizar una institución, y el 24 de mayo del 77 nos aprobaron la personería jurídica, y ahí en adelante nos preparamos entonces para iniciar las clases, que las iniciamos el 2 de febrero del año 78. Esas son las fechas claves. ¿Qué pasó el 2 de febrero del 78? Que abrimos con 4 programas. Obviamente, como éramos matemáticos, entonces abrimos con una licenciatura en matemáticas, y como manejamos ciencia, abrimos una licenciatura en ciencias, en biología y química. Pero en su momento los programas que estaban tomando fuerza porque apenas estaban naciendo para el mundo, es decir, disciplinas que se iban separando de otras disciplinas macro, apareció entonces en primer lugar la administración de empresas, y nosotros abrimos administración de empresas, y en Colombia los contadores públicos los llamaban contadores públicos juramentados, es decir, presentaban un examen al ministerio y el ministerio les daba una certificación para que pudieran firmar balances. A partir de los años 70 se crearon los programas de contaduría pública titulada, y nosotros tuvimos uno de los primeros programas de contaduría pública titulada. Con esos 4 programas nacimos. Era más o menos unos 300 estudiantes en el sur de Bogotá. Me precio de haber sido el primer profesor de matemáticas de ellos. Me tocó recibir los primíparos, como muchos de ustedes son hoy, primíparos. Y no lo digo peyorativamente, sino primíparos. No, en el buen sentido de la palabra, gente que llegó a nosotros de los colegios que habían en el sur, de los barrios circundantes a la sede sur, y que no habían tenido la oportunidad de estudiar. Muchos de ellos se los encontraba uno en el banco, o se los encontraba en las tiendas, en los supermercados, trabajando, y venían a estudiar a la universidad. Era un gran orgullo para nosotros que esta gente pudiera tener esa posibilidad de llegar a la universidad. Estábamos cumpliendo con nuestro objetivo. 2 fechas que he colocado ahí es, en el año 80, el gobierno hace una reforma, y con la reforma nos obliga a cambiar el nombre y nos hace llamar Corporación Universitaria Antonio Nariño. Pero en el año 93, cumpliendo una serie de requisitos que exige el Estado, nos dieron reconocimiento como universidad. En el país hay más de 300 instituciones universitarias, pero solamente 80 somos universidad. 80, para que lo tengan en cuenta. O sea, nosotros estamos con esta institución en las ligas mayores. Sí. Bien, entonces les decía, en el año 78 creamos esos programas. A comienzos de los 80 viene todo el cambio tecnológico muy fuerte, y entonces ya aparece en primer lugar el fax, que es una cosa bien extraña. ¿Cómo así que por teléfono se podía transmitir datos? Y además se podía escribir los datos. Y
pasamos de los monstruos de computación, en primer lugar por una nueva generación que se llamaron los mini computadores, que no eran tan minis. Lo que pasa es que los grandes, fácilmente, uno grande ocupaba la cuarta parte de este salón, en el que aprendimos muchos, y era muy interesante porque eran unos cajones así grandes que de pronto ustedes los ven en las películas, que es unas ruedas así que funcionaban, no sé qué más cosas, pero nadie tenía acceso a eso. Para hacer un programa lo hacíamos, lo escribíamos, luego que lo escribíamos se lo pasábamos a alguien y ese alguien perforaba unas tarjetas con base en lo que escribíamos y luego ese alguien se lo pasaba a otro alguien para que pasara las tarjetas por un lector de tarjetas. Ese procesaba las tarjetas y luego eso pasaba a una cinta, daba 80 vueltas y después le salía a uno un reporte en un papel. Y si uno no había hecho bien un paso, entonces había que repetirlo todo otra vez. Esa fue la forma como aprendimos computación. Pasaron al mini, que eran unos aparatos un poco más pequeños, que no tenían todos esos procesos porque ya tenían unos lectores diferentes, ya tenían un lector de teclado, y se dio paso a comienzos de los 80 del PC, del computador personal, que hoy conocemos, que ha evolucionado sí, pero que hoy conocemos. Y nosotros trajimos al país el primero. El primero era un potente computador, un computador personal de marca RadioShack, que todavía existe la marca, y les voy a decir más o menos cómo era el hardware. Era un televisor de 14 pulgadas en blanco y negro, ya no existen, cajón chiquito. Como ahora todos son LED, entonces ya no hay de esos cajoncitos. Y un teclado, similar al de una máquina de escribir. Y a eso se le sumaba una grabadora de cinta. ¿Ustedes conocen la grabadora de cinta? Algunos tal vez, otros no. Una grabadora de cinta. Y entonces en las cintas se grababa. ¿Y con qué se empezó a trabajar? Con un programa que se llamaba BASIC. Básico, programa básico, donde uno aprendía a programar el computador. Y ese computador que tenemos era un computador muy potente, porque entonces traía una memoria muy fuerte, 1 K de memoria. 1 K de memoria, ¿no? O sea, 1000 bytes. Y hoy hablamos de teras, ¿no? Imagínense lo que era en ese año, la novedad que era en ese año tener 1 K de memoria. Si hoy un celular tiene 5 gigas, 10 gigas, etc. Bien, con esa tecnología encontramos dos cosas importantes. Primero, el nacimiento de esa tecnología no tenía software. Estábamos aprendiendo con un programa BASIC a hacer cosas, pero no había software para él. Y el software que se había creado anteriormente era para las grandes máquinas, no para estas pequeñas. Y el hardware que se estaba desarrollando era nuevo también, novedoso. Entonces eso dio origen a nuestros programas de ingeniería de sistemas y de ingeniería electrónica. El uno dedicado al software y el otro dedicado al hardware, en el año 80. Esos son nuestros dos primeros programas de ingeniería. Coyunturalmente también los años 80 marcan una pauta de desarrollo en el país y por eso nació también dos ingenierías más. La ingeniería industrial, por el desarrollo del país, y creamos, porque desde los años 70 estaba en moda los carros, los nuevos, las ensambladoras de carros en el país. Llegaron 3 ensambladoras en su momento, la Renault, la Fiat y en ese momento la Dodge Cinca, que eran las 3 que estaban en ese momento. Y nosotros creamos entonces el primer programa de tecnología en mecánica automotriz, que dio origen también a la ingeniería mecánica. Son como los programas más importantes en el campo del desarrollo de la tecnología en los años 80. Simultáneamente con eso, seguimos en el área de educación, creamos un programa de licenciatura en ciencias sociales, pero además creamos el primer programa que se creó en el país de licenciatura en danzas y teatro. Y lo tenemos, los que quieran ir
a exámenes finales en danzas y teatro es Ibérica es en la carrera séptima con 16, todos los semestres, al finalizar el semestre los estudiantes presentan examen y generalmente son puestas en escena, y el que quiera ir a verlos los puede ver, están invitados. El programa de danzas y teatro. Bien, con el desarrollo posterior, en el año 85, nosotros íbamos a hacer el Mundial del 86. El país se había comprometido a hacer el Mundial del 86. Y con ello entonces venía un gran desarrollo tecnológico, especialmente en comunicaciones. Así que el gobierno de turno planteó la posibilidad de abrir educación a distancia, porque la infraestructura en comunicaciones permitiría que se pudiera abrir eso. Y a principios de los 80 aparece entonces en Colombia las primeras formas de hacer internet, de poder generar un correo electrónico, y a través de un programa que tenía en ese momento Telecom, que se llamaba Coldapac, que era una forma de empezar a manejar el internet en Colombia. Nosotros creamos, a propósito de esa posibilidad de gobierno, creamos un programa diferente a las demás universidades. Las universidades se abrieron a crear programas en sociales o programas en educación. Nosotros abrimos un programa para romper un poco el esquema que se llamó sistematización de datos, una tecnología en sistematización de datos a distancia. O sea, una tecnología a distancia que no era adecuado para el momento, pero con eso rompimos el esquema, y para poder desarrollar ese programa abrimos 10 grandes centros fuera de Bogotá. Estábamos en Bogotá, pero entonces nos fuimos a Neiva, en Ibagué, estábamos en Tunja, estábamos en Medellín, en Río Negro, en Armenia, en Pereira, en Buga, en Cartago, en Palmira, y ya, abrimos esas sedes. Esas sedes en principio se llamaron Centros Regionales de Educación Abierta de Distancia, y con eso se generó el programa y empezamos a abrirnos al país en el año 85. También creamos la primera especialización para formar profesores en computación, porque en los colegios ya empezaba a necesitar enseñar computación, pero no había profesores preparados. Entonces creamos el programa de computación para docentes, que aparece ahí, y un programa muy extraño para todos ustedes, me imagino, que se llama Actuaría. Me preguntarán, ¿actuará dónde? Porque actuaría, ¿o actuó dónde? No, Actuaría es un programa especial de especialización de matemáticas. Actuaría es un programa que se especializa en las matemáticas de probabilidades para el cálculo que se hace en el sector financiero y en el sector asegurador sobre las probabilidades de éxito o de fracaso de las diferentes inversiones o de los diferentes movimientos que se hacen. Entonces es una matemática especial. Como éramos matemáticos, pues teníamos que hacerlo así. Bien. En el año 90, después de la Constitución del 91, aparece la Ley 30 del 92, y con la Ley 30 se permite hacer expansión en el país con diferentes programas. Nosotros ya veníamos trabajando en muchos convenios en el país, y entonces empezamos a ampliar nuestra oferta y creamos los programas de salud, que ustedes los tienen ahí. Ampliamos el tema de las administrativas, ampliamos el tema de las sociales, nos movimos un poco en el tema de las artes y ampliamos un poco el tema de educación para tener una cobertura mucho más amplia. Luego también trabajamos temas de especialización y pues para ir llegando a la oferta que hoy tenemos en el país. Eso fue motivado por la posibilidad que dio la Ley 30. Y eso nos obligó entonces a crear muchas sedes. Y entonces nos distribuimos a lo largo y ancho del país y llegamos a tener, ahora no tenemos sino 30, pero llegamos a tener 44 sedes en el país.
estuvimos en los lugares más increíbles. Nosotros éramos la única universidad en San Vicente del Caguán cuando se empezó a organizar esa famosa negociación con las FARC. Nos tocó salir de ahí en ese momento, pero éramos la única institución en ese lugar. Y hemos estado en muchísimos lugares muy difíciles, porque la universidad siguió con la vocación de estar donde más nos necesitaran, y por eso nos expandimos por el país, especialmente en lugares muy, muy difíciles. Yo recuerdo que yo fui quien fundó las sedes de la costa, y entonces tuve estudiantes en la costa que viajaban toda la noche para llegar a estudiar al otro día, y después terminaban de estudiar y se volvían ahí para su pueblo, para su lugar geográfico. Gente que realmente hizo mucho sacrificio para llegar a ser profesional. Les menciono un lugar, San Antonio, en el Magdalena. Es un lugar en el que hay que viajar primero por Potrillo. Potrillo es una lancha chiquita, llegar hasta al borde del río Magdalena, cruzar el río Magdalena a un pueblo que se llama Sabana Grande, y de ahí tomar un bus para ir a Barranquilla a estudiar. Ahí tuve muchos estudiantes que hacían esa travesía todos los fines de semana, eran estudiantes de distancia. Entonces uno encuentra que hay muchísima gente que ha pasado por esta institución. De hecho, ya vamos a llegar casi a los 100.000 egresados en esta institución en los 42 años que llevamos de fundados, y pues con gran beneplácito, porque hay gente de todas las regiones del país, de todas. Donde uno vaya encuentra gente egresada de esta institución. Sí. Bien, vamos hasta aquí la historia, digamos. Ya el resto es todo lo contemporáneo, todo lo que ya seguramente les hablaron en el proceso de inducción, les mostraron los programas, una cantidad de cosas. Hasta ahí, todo bien. Filosófico de la universidad, hemos establecido unos principios y unos valores. Pero el primer valor que hemos pretendido hacer con la universidad es el de formar personas, buenas personas, buenos seres humanos. Ese es nuestro gran propósito, formar buenos seres humanos. Y un buen ser humano es un ser que se mira al espejo, pero no con los ojos de la apariencia en el espejo, si soy bonito, si soy feo, si tengo una arruga más, si el colorete me quedó bien o la pestañina está bien puesta, o si me afeité bien o no, sino mirarse hacia adentro como ser humano, con eso que lleva como ser humano. Y para eso tiene que partir de ese principio de conocerse a sí mismo. Nos conocemos a sí mismo, por eso la pregunta de quién soy cobra mucha importancia. ¿Quién soy? Me obliga a conocerme a mí mismo. ¿Me conozco a mí mismo? Si me conozco a mí mismo, realmente, si me identifico, si parto de mí como un ser humano y encuentro en mí toda esa cantidad de valores, es la manera como yo puedo pensar en el otro, reconocer al otro. O sea, el primer momento de reconocimiento del ser humano es consigo mismo, porque consigo mismo lo lleva a reconocerse con sus defectos y cualidades y a saber cuánto se quiere a sí mismo. ¿Ustedes se han preguntado cuánto se quieren a sí mismo? Dámela. Entonces, el cuánto se quieren a sí mismo tiene que arrancar de unos valores fundamentales. La institución está cimentada sobre 4 valores fundamentales. Los valores de la modernidad. Los valores de la modernidad son los valores que se establecieron en la Revolución Francesa, que se reconocieron como igualdad, libertad, justicia y fraternidad. Como nuestro gran mentor fue Antonio Nariño, y Antonio Nariño fue
quien tradujo los derechos del hombre para todas las Américas, para todas. O sea, la revolución de los Estados Unidos se montó con base en la traducción que hizo Antonio Nariño de los derechos del hombre. Entonces, por eso nuestros valores básicos están fundamentados allí, en los 4 valores fundamentales de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad y justicia. En el tema de igualdad y libertad, el mundo fue evolucionando y con el nacimiento de los derechos humanos, hoy se habla más de equidad, se habla más del respeto a la diferencia, del pluralismo, de la participación y coparticipación, de la democracia como forma de participación y de algo muy importante: la responsabilidad y la corresponsabilidad. Y fíjense ustedes que en este momento que ha venido, que está el Papa por aquí, esto ha vuelto a cobrar muchísima fuerza, porque se está hablando del reconocimiento que, insisto, debe arrancar por mí mismo para reconocer al otro. Se está hablando de cosas importantes como la posibilidad de, al reconocer en el otro, poder dialogar con el otro, o sea, poder sentir respeto por el otro. Pero ¿cómo siento respeto por el otro si no me respeto a mí mismo? Por eso, repito, tiene que partir de mí mismo. Yo tengo que quererme, tengo que respetarme, tengo que estar en una muy buena tónica para poder entender al otro, para poder respetar al otro y hacerme respetar del otro. Y en ese juego viene todo el tema del pluralismo, porque entonces, si aprendemos a entender al otro, a respetar al otro, aprendemos a entender a los demás y a entender que somos diversos, que este es un país diverso, que aquí no importa ni el color, ni la ideología, ni nada de esas cosas. Somos seres humanos que nacimos en este país. Es más, ese famoso cuento de que es que los afrodescendientes, es que los indígenas, es que no, olvídense. Mire, los africanos son negros, tenemos que reconocerlo. Los albinos de allá de Suiza y de Finlandia son bien blancos. Nosotros, después de venir de la península donde hubo la invasión de los godos, de los visigodos, 8 siglos de los moros, los que vinieron de los vikingos, esas cosas, y llegaron aquí, y luego aquí estaban los negros y aquí estaban los indígenas. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Yo por lo menos me defino así: yo soy beige. Beige. Todos somos beige, unos más oscuritos, unos más claritos, pero todos somos revueltos. Aquí no se puede hablar de los unos y de los otros porque es que no debemos distinguir. Nuestra distinción no debe ser así. Nosotros somos seres humanos en una diversidad muy grande, pero como seres humanos aquí no tiene que contar ni el color, ni la raza, ni la religión, ni la ideología. Todos somos seres humanos y nos debemos comportar como tal. Entonces, por eso ese cuarto factor que tiene ahí de valor, que llamamos fraternidad, cobra muchísima fuerza, porque primero que todo el respeto a la dignidad humana, el respeto como seres humanos, que es supremamente importante. En segundo lugar, la solidaridad con el otro, una cosa muy importante. Claro que no ser solidario no es decirle: oiga, usted no sabe el examen, copie. Me solidarizo. Copie. No, eso no es ser solidario. Ser solidario con él es decirle: estás colgado, ven conmigo y estudiamos juntos. Eso es ser solidario.
Y una cosa fundamental que por fortuna tenemos que empezar a trabajar fuertemente. Tenemos que empezar a trabajar fuertemente. La firma del acuerdo del año pasado simplemente nos abrió la puerta y nos generó un conflicto muy grande. ¿Cómo vamos a lograr reconciliar este país? ¿Cómo? Tenemos que partir de principios básicos, el respeto a la vida. Ese es un principio fundamental, el respeto a la vida. Y el segundo, que lo hemos consignado ahí, el deber de vivir en paz. Deber, no como un derecho, como un deber. ¿Y en manos de quién? Mire, las generaciones antiguas como la mía, hemos vivido toda la vida en guerra. Entonces somos de la cultura de la guerra. Somos agresivos culturalmente, somos violentos culturalmente. Por eso la violencia prevalece mucho en el país. Porque uno va en alguna parte y entonces cualquier cosa que le molesta va gritando, o va disparando, o va pateando, o va haciendo cosas, unas manifestaciones de violencia absurdas, inauditas. ¿Quién está escuchando la música? ¿Quién está escuchando la misa del Papa? Porque están rezando, entonces... Bueno. Hay cosas que son inauditas. Vivimos en eso. Pero la fortuna de ustedes como nuevas generaciones es que ustedes no les tocó vivir eso directamente. Muchísimas de las cosas. Les tocó la cola del huracán. Y por esa razón tienen un deber de vivir en paz, de buscar que este país, después de que ustedes hagan este transcurrir por la universidad, se gradúen como profesionales, su propuesta como profesional sea con ese propósito, de servicio a los seres humanos y de la obligación de vivir en paz. Sí. Nuestros principios básicos, lo que pretendemos dejar como impronta en nuestros estudiantes, que sean íntegros, que sean honestos consigo mismos primero que todo, que sean leales, que sean autónomos, que sean críticos y sobre todo, una cosa muy importante, que ustedes permitan que la gente tenga confianza en cada uno, como seres humanos y como profesionales. La confianza es uno de los valores más importantes que tiene el ser humano. Y le voy a decir por qué. Imagínense que usted tiene su pareja y su pareja por ahí cometió uno de esos errores de rumba y llega y usted lo descubre. Entonces viene la pelea y después viene la reconciliación. ¿Y qué quedó ahí? Que ya no le cree. O sea, se generó desconfianza. Y al perder la confianza en el otro, la cosa no se pone bien, no es igual. La confianza es como una porcelana. Usted rompe la porcelana y por más que la pegue, siempre se le va a ver el pegadito. Entonces la confianza es algo muy importante. Imagínese usted, estudió medicina, la confianza de su paciente es muy importante. La confianza de las personas con las que trabaja es muy importante. De las personas con las que vive es muy importante. Por eso ese valor de la confianza es un gran tesoro y lo tenemos que aprender a atesorar. Bien, ¿sobre qué pilares montamos esta institución? El primer pilar es el del conocimiento. Consideramos que todos tenemos derecho al conocimiento y eso nos da para el segundo pilar. Como todos tenemos derecho al conocimiento, hay que abrir oportunidades para que la gente acceda al conocimiento. Y el conocimiento no es solamente el que nos enseñan a través de la ciencia. El conocimiento proviene
de todas las actividades de los seres humanos, de todas. Cuando ustedes se encuentran con un campesino, en medio de su simpleza enseña muchas cosas. Cuando ustedes se encuentran con un ser bastante erudito, en medio de su complejidad enseña muchas cosas. Todos los seres humanos tenemos formas de enseñar y formas de aprender. O sea que el conocimiento es inherente al ser humano. Y todos tenemos derecho a acceder al conocimiento. Y que no se diga, ah, no, es que yo como soy artista, a mí el conocimiento. No, el arte también produce conocimiento. Y a través del arte se producen muchas cosas, se conocen muchas cosas antes de que sucedan las cosas a través de la ciencia. Por ejemplo, cuando ustedes ven las películas de cine ficción, pues hace 50 años se hablaba de un personaje de la tira cómica que se llamaba Dick Tracy. Y Dick Tracy se comunicaba por un radioreloj con sus compañeros. Dick Tracy llamando por un radioreloj. Y nosotros hasta en este momento la ciencia, la tecnología logró tener ese tipo de instrumentos. Y ya se ha creado en ficción hace 50 años. O sea, el cine y el arte en general se adelanta muchas veces a los acontecimientos de los seres humanos. Por eso hay conocimiento. Bien, nuestra misión fundamental: formar ciudadanos idóneos, ejercer un liderazgo educativo, contribuir a la democratización del conocimiento, establecer canales de comunicación con las comunidades, contribuir a la calidad y a la excelencia de la educación. Esto lo encuentran en la página de la universidad. Así que si lo van a copiar, ni lo copien. Esto lo encuentran en la página de la universidad. Yo tengo aquí simplemente una síntesis. Y la visión de esta institución es posicionarse como una de las mejores del país, y si es el caso de América Latina. Y lo estamos logrando, muchachos. Creo que en el discurso que ya les echaron de la inducción, los enteraron de en qué lugares hemos estado ubicados en los rankings, etcétera. O sea que hemos venido trabajando fuertemente para llegar a ese gran propósito de ser una de las mejores. Además nos interesa a la institución como tal y a ustedes como miembros de la institución, porque si ustedes pertenecen a una institución muy buena y muy importante, eso les da el prestigio para ejercer su profesión de la mejor manera.